El ministro de Industria y Comercio, pero un poco más en esta ocasión, lo hemos invitado como comandante en jefe del cuartel de la zona del lago, pues del Partido de la Liberación Dominicana. Él es miembro de su comité central, obviamente alto dirigente, tiene que ser, ¿verdad que sí? Por el tamaño, ¿verdad? El licenciado José del Castillo Sabiñón, que nosotros prometimos en la última entrevista que le hicimos, que faltando semanas para las elecciones, porque él me daba como unos números y yo le decía, vamos a hacer esos ajustes para llegar a la realidad, faltando un par de semanas. Entonces lo prometido es deuda, y aquí yo quiero que él aterrice un poco ya, porque estos números que él de hoy, estas evaluaciones, sencillamente van a corresponderse con la realidad, pero que le baje algo con respecto a lo que dijo en la otra ocasión. ¿Cómo anda usted, señor? Héctor, ¿cómo estás? Todo Un placer bien. de nuevo estar en este programa y compartir con la teleaudiencia que te sigue. Y sobre todo ya 24 días, 23 días del proceso electoral del próximo 15 de mayo. Un proceso marcado básicamente por una clara definición. Todos, la percepción generalizada y al margen del convencimiento que nosotros como dirigentes del PLD es que el presidente Medina ganará las elecciones, y no solo ganará las elecciones para su segundo mandato, sino que además, sin lugar a dudas, será el presidente democráticamente electo con mayor votación en la historia de la República Dominicana desde el año 1961, que inició la etapa democrática moderna. O sea que es un hito en la historia democrática, y pienso que permitirá que el país continúe creciendo y que se continúen aplicando las políticas sociales, la política en el marco de la educación, del fomento de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, apoyo al campo, al sector agropecuario, las políticas que tienen que ver con el combate de la inseguridad, la criminalidad, la pobreza, la desigualdad. Se aborden los grandes temas pendientes, uno de ellos el famoso pacto fiscal, se culmine el pacto Que dicho eléctrico. sea de paso, lo están acusando y endilgando a ustedes de que han dicho que van de que a crear más impuestos y que van a hacer otro paquetazo económico. He visto eso, inclusive he visto hasta el propio candidato del PRM, Luis Abinader, hablando de eso. Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque yo estuve en el desayuno del CONEP. Fui de los funcionarios que los empresarios invitaron a acompañar al presidente en ese encuentro. Un encuentro que, dicho sea de paso, reiteró la buena relación que tiene el gobierno y el presidente con el sector empresarial dominicano, muy distendido, muy ameno, donde se trataron todos los temas, y uno de ellos evidentemente fue el tema fiscal. El presidente primero lo que reiteró era que se iba a abordar uno de los temas pendientes que ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, hay un elemento institucional de abordar la discusión fiscal, no solo tributaria. Ahí no se planteó bajo ningún concepto una reforma tributaria pura y simple como se ha hecho en otras ocasiones, o lo que también se le denomina un parche tributario. Lo que pasa es que la oposición ha hecho uso de la demagogia y el populismo como instrumento de campaña política en ausencia de un discurso propositivo. Entonces ahí lo que se planteó fue el compromiso del presidente de cumplir con la ley 112, que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordena la discusión de tres grandes pactos. El pacto educativo, que ya se cumplió su proceso de discusión, se firmó. El pacto eléctrico, que está en proceso de discusión, ahora por el momento electoral pues se ha un poco suspendido, pero el compromiso de retomarlo luego de pasado
proceso electoral en mayo y culminar esa discusión, porque todos reconocemos que uno de los grandes problemas es el tema eléctrico, que está en vía de solución por el lado de la generación con la construcción de las dos plantas de Punta Catalina, pero hay que atender el tema de distribución también y de transmisión y darle sostenibilidad al sector eléctrico. Y el otro tema es la discusión del pacto fiscal. La palabra pacto incluye o implica un acuerdo con todos los sectores de la sociedad, incluye las demás fuerzas políticas, entre los cuales están los miembros de la oposición, incluye los sectores sociales, la sociedad civil, incluye los empresarios, ahí están los comerciantes, tanto como los industriales, como el sector de servicios turísticos, aquellos que se benefician de esquemas o que operan bajo esquemas de incentivos, como por ejemplo el caso de las zonas francas. Pero también incluye la posición del gobierno del lado del gasto, del lado de los ingresos, del lado de la sostenibilidad de la deuda. Es decir, se va a abordar desde un punto de vista integral todo el elemento de la fiscalidad y definir, como decía el presidente en esa reunión, el país que queremos y cómo financiamos ese país que queremos. El presidente, uno de los grandes logros de esta gestión ha sido la inversión del 4% en la educación. Perdón, pero vamos a insistir, o sea, ahí no se planteó ningún paquetazo fiscal, bajo ningún concepto, ninguna reforma. Vuelvo y te reitero, como acabo de decir, lo que se planteó fue cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con la Ley 112 que ordena la discusión del pacto fiscal. La discusión del pacto fiscal implica la discusión del elemento tributario, que es cuál es el esquema de tributación en la República Dominicana. El esquema de tributación parte de dos conceptos: ingreso y también lo que se llama gasto tributario, que son las exenciones, y también tiene otros elementos que son calidad del gasto, también evalúa la sostenibilidad y perfil de la deuda, cómo el Estado se va a endeudar, pero como pacto en sí mismo va a incluir a todos los sectores. Claro. Nos vamos a sentar, vuelvo y te repito, a definir el país que queremos y cómo vamos a financiar ese país que queremos. Cómo vamos a lograr un superávit primario, que es un objetivo para, por ejemplo, llegar a ese grado de inversión que tenemos o hemos definido, por ejemplo, en la iniciativa por la competitividad que lanzamos recientemente, que es una iniciativa público-privada, sector gobierno y empresarios, porque si la República Dominicana logra obtener un grado de inversión, pues evidentemente que la calidad, el volumen, la capacidad de atracción de inversión extranjera, pero también el costo de la deuda y de la capacidad de acceder a financiamiento privado, los entes privados, pero también el gobierno como sector público, pues es muchísimo menor y en esa medida podemos impulsar el crecimiento de la capacidad de generación de actividad económica y de empleos. Pero para lograr eso se requiere, evidentemente, que este pacto fiscal pues permita un escenario de sostenibilidad. Otra cuando te hablaba del 4% de la educación, sí, te decía que el presidente se comprometió a cumplir con el 4% de la educación y eso ha permitido una gran transformación, pero a base de un sacrificio fiscal enorme. Así es. Y lo hizo, si se quiere, en un momento en que eso representó prácticamente una audacia, o sea, recibiendo el gobierno con prácticamente un 8% de déficit del PIB. Comprometerse a cumplir con un 4% y además con de inversión en educación, un 4% del PIB, pero además disminuir en ese mismo año a 2.4 el déficit y mantener en el 2014 un 2.4, mantenerlo en el 2015 y para este año un 2.3 de déficit del PIB. Es realmente se ha logrado a base de sacrificio, porque solamente la inversión en el 4% implica el 25%, compromete el 25% del presupuesto. Y ahora hay otras demandas sociales que son normales. Se quiere el 5%, por ejemplo, para el sector salud, y yo no digo que no, pero
Hay que buscar cómo permitir que eso se lo... Si, ponte tú que mañana lo aprobemos, implicaría el 50% del presupuesto a salud y educación. ¿Cómo pagamos la deuda? Hay que ser, ¿Cómo atendemos las otras acciones que desarrolla el gobierno? Y no se le podrá pagar a los guardias ¿Cómo le pagamos a los guardias y a los policías? Y ahí hay problemas. Mira, esa es la discusión del pacto fiscal. Otra de las cuestiones que están también ahora diciendo de un posible desguañangue fiscal y de un desajuste de la economía en este proceso electoral, ¿tú qué está ligado, metido ahí? ¿Cómo sigue marchando la economía y cuáles son las posibilidades de que la situación pues se vaya, se desmejore, que bueno, que ya el déficit de lo que se tenía proyectado en los primeros 2 meses ya hasta lo ha superado y que faltan 10 meses, etcétera, etcétera? ¿Cómo está eso? La economía se ha mantenido estable. Nosotros aprobamos un presupuesto similar al del año 2015. O sea, no se aprobó un presupuesto con incrementos. Se ha ejecutado de manera normal. Al contrario, ha habido restricción en el caso, por ejemplo, de nombramiento de nómina, se congeló la nómina. No me hable de eso para no deprimirme. Ha habido restricción en el tema de la publicidad. No me hable de eso para no deprimirme. Yo estoy seguro que te llamaron de las instituciones públicas en las cuales tú puedas tener colocación para suspender la publicidad. Y obviamente que siento odio por eso, ¿verdad? Bueno, pero era un reclamo social y bueno, social no, eso es un reclamo no social, eso era de 2 o 3 Pero de todas maneras, lo que te quiero decir con esto es que el gobierno está comprometido con la austeridad y así lo ha ejecutado el primer día del mandato del presidente Medina. O sea, no hay ningún apremio de sobresalto en el manejo de la economía. Todo lo contrario, el gobierno está ejecutando el presupuesto según lo estipulado en la Ley General de Presupuesto y no se prevé. Bueno, tuve el nivel de inflación por debajo de la meta que tenía planteada el Banco Central, de acuerdo al último informe, al informe del primer trimestre del año, el preliminar que emitió, lo cual quiere decir... Y las proyecciones de crecimiento también. Que no hay una cantidad, no hay un incremento de la masa monetaria fruto de un gasto desmedido de parte del gobierno, fruto de la campaña que esté presionando hacia la inflación. Al contrario, dicen algunos amigos que esta es la campaña más seca que hay. Bueno, entonces eso te demuestra que realmente hay un compromiso con la estabilidad económica y además un compromiso con la transparencia y con la racionalidad en el gasto y con no comprometer el ejercicio institucional del Estado con el ejercicio político de la campaña, que habla muy bien y además demuestra una vez más que el presidente Medina tiene un verdadero compromiso con la institucionalidad democrática de este país. ¿El crecimiento podría mantener su ritmo proyectado? Sí, la previsión es que crezca entre un 5 y un 6%. El año pasado superamos esa previsión, como tú bien sabes, crecimos un 7.2%, fuimos la economía de mayor crecimiento del hemisferio, una de las mayores crecimientos del mundo. La economía dominicana durante el primer trimestre mantiene niveles de crecimiento, aun cuando la región está creciendo muy poco y muchos países están en una situación difícil. De hecho, los países, por ejemplo, de la región, la República Dominicana es el único que todavía puede salir al mercado de bonos, a colocar, a emitir bonos públicos, deuda pública, y se coloca a buenas tasas, lo que habla bien de la estabilidad macroeconómica y de cómo se percibe la República Dominicana en el escenario internacional, lo que permite recibir el 46% de la inversión extranjera que viene a la región, como recibimos el año pasado. Esto también ha impactado en los índices globales de calificación de riesgo, tanto de Standard & Poor's, de JP Morgan, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, en los índices que evalúan el Doing Business del Banco Mundial, o sea, el ambiente de hacer negocios, pero también en los índices de competitividad del World Economic Forum. Hemos avanzado
alrededor de 33 puntos, avanzamos en el índice de Latin Finance. Es decir, en todas las referencias mundiales que evalúan el desempeño económico, el ambiente de hacer negocios, las condiciones de la República Dominicana para ser evaluada a la hora de invertir los recursos en el escenario internacional, en todas sacamos excelentes calificaciones, lo cual evidentemente propicia la creación de empleo, de actividad económica, que al final de cuentas es lo que va a ayudar a que continuemos la senda del desarrollo. Las exportaciones dominicanas han seguido creciendo, zonas francas, el sector industrial hoy se evalúa el índice de desarrollo industrial, la encuesta que hace la Asociación de Industria mantiene niveles de crecimiento, cerca de un 59%, y el índice, bueno, tuviste como el sector de construcción, el sector industrial, el sector comercio, todos presentan zona franca, todos han presentado, turismo creció 2 dígitos el año pasado, cerca de un 10%, medio millón de turistas nuevos, ya vamos por 5,5 millones, este año vamos a terminar con 6 millones de turistas, es decir, la República Dominicana vive un buen momento desde ese punto de vista, económico. ¿Que faltan cosas por hacer? Evidentemente que sí, faltan crear más empleo, falta desarrollar más el sector de zona franca, falta incrementar las exportaciones, diversificar el sector exportador, falta formalizar más la economía, que es parte de lo que se va a discutir en el pacto fiscal. ¿Cómo podemos formalizar aún más la economía cuando solamente entre el 30 y el 40% de las actividades de los que hacen negocio en la República Dominicana son los que pagan impuestos? Alrededor del 60% opera en la informalidad, y eso es gran parte del elemento de que unos pocos son los que finalmente pagan y tienen la carga tributaria. Y todo eso es lo que vamos a acometer a partir del próximo gobierno del presidente Medina, que, como te dije, resultará de una elección en la cual el presidente obtendrá la mejor votación en la historia democrática reciente. Vamos a hablar entonces ya de política per se de campaña después de estos consejos de mucho interés.